Las locuras del emperador es definitivamente la mejor película de llamas parlantes de todos los tiempos. Además, es una máquina de memes buenísimos y es una de las mejores películas de Disney, lo que explica por qué la amamos tanto en internet. Si has vivido debajo de una piedra durante los últimos 20 años y no la has visto, entonces te cuento. Las locuras del emperador cuenta la historia de Kuzco, un joven y egoísta emperador que gobierna sobre uno de los reinos más prósperos de Sudamérica y acaba convertido en llama gracias a Isma, consejera del emperador desde hace mucho tiempo y villana de la película. Básicamente, Kuzco despide a Isma de su trabajo como consejera, y como venganza, ella planea asesinarlo, pero su ayudante Kronk confunde la poción y lo convierte en llama. Eso es lo que inicia los eventos de la película, sin spoilearla demasiado, pero algo curioso es que nunca vemos a los padres de Kuzco en ningún lado. Digo, al inicio hay una pequeña escena donde vemos a un Kuzco bebé rodeado de sus sirvientes, pero eso es todo lo que vemos en cuestión de flashbacks. No hay ningún familiar en la vida del emperador, y Kuzco es lo suficientemente joven como para que toda la situación sea bastante sospechosa. Así que, ¿qué pasó con los padres de Kuzco? Lo primero que debemos hacer es recopilar todo lo que nos dice la película sobre los padres de Kuzco, que honestamente es bastante poco. Sabemos que Kuzco tiene 18 años, y en esa escena en la que aparece de bebé, tiene puesta la corona. Además, la canción que inicia en la escena siguiente menciona que nació y fue criado para gobernar. Esto, sumado con que Isma dice que prácticamente crió a Kuzco cuando se está quejando tras ser despedida, nos indica que sus padres murieron cuando él era muy pequeño, convirtiéndolo en emperador cuando aún era un bebé. En realidad, la película no es muy directa explicando su universo, y al ser algo corta, apenas de 1 hora y 18 minutos de duración, la información es bastante limitada, pero al menos parece confirmado que los padres de Kuzco salieron del cuadro cuando él aún era un niño, dejando a un bebé Kuzco con una corona y muchos juguetes, bebé que Isma tuvo que criar. Esto último es especialmente claro por muchas conductas que vemos a lo largo de la película. La escena más obvia es cuando están en el restaurante, y ninguno sabe que el otro está allí. Piden la misma comida, hacen los mismos gestos e incluso son igual de fastidiosos. De hecho, justo después de que Isma dice que prácticamente crió a Kuzco al inicio de la película, en la versión en inglés, Kronk dice que uno esperaría que Kuzco hubiese resultado mejor. En otras palabras, Kronk está siendo o muy estúpido o muy sarcástico, porque es más que obvio que Kuzco imita muchísimos de los rasgos y de las conductas de Isma a lo largo de la película. Isma es una mujer vanidosa, con cambios de ropa para cada escena, está obsesionada con la juventud y detesta las arrugas. Y Kuzco es igualito. De hecho, me aventuraría a decir que la mayoría de los rasgos egoístas, insensibles o abiertamente malos de Kuzco simplemente vienen de su crianza en manos de esta villana, por lo que queda súper confirmado que sus padres desaparecieron cuando era muy joven, dejando a Isma a cargo de él y del imperio. Y eso es todo. Esa es toda la información que tenemos. O bueno, al menos toda la información dentro de la película. Verás, en el año 2006, Disney sacó una nueva serie llamada Las Nuevas Locuras del Emperador, y en ella se amplía un poco más la vida de Kuzco, que tiene que ir a estudiar a la Academia Kuzco. Sí, aparentemente si falla sus clases no se convertirá en emperador, y ya que no hay otro heredero al trono, Isma se convertiría en emperatriz gracias a su experiencia en el cargo. Lo que nos trae un gran problema con la historia, porque como acabamos de ver en la película, Kuzco ya era emperador, solo que muy seguramente no tomaba decisiones muy grandes al estar bajo el cuidado de Isma. Este es un problema recurrente con la serie, aunque es técnicamente una secuela, y es el único otro lugar donde encontramos información sobre los padres de Kuzco, tiene algunas inconsistencias con la película, como el hecho de que Isma es humana en vez de ser un gato, como al final de la película, y que Kuzco actúa justo como antes de todo su desarrollo de personaje durante la película, como un narcisista perezoso, y no como el personaje más maduro que tenemos al final. Pero hay bastantes referencias a los eventos de la película, lo que cimenta a la serie como secuela, por lo que tomaremos la información que nos pueda dejar siempre que no contradiga la película original. Dicho todo eso, en el episodio 22 de la segunda temporada, titulado Father of Mine en inglés, aparece un hombre que se presenta como el padre de Kuzco, a lo que Kuzco responde contándonos sobre la desaparición de su padre con uno de sus dibujos. Según lo poco que recuerda, su padre era un gran emperador que salió un largo viaje y se perdió en el mar, dejándole el trono a un Kuzco bebé, lo cual encaja perfectamente con todo lo que sabemos, por lo que parece ser una buena explicación para la desaparición de su padre. El hombre que dice ser el padre de Kuzco, obviamente resulta no ser el padre de Kuzco. Kuzco tiene una marca de nacimiento que comparte con su verdadero padre y la mitad de una medalla que cuida desde su desaparición, porque su padre tiene la otra mitad. Más adelante, Isma tiene un flashback en el que vemos que conocía al padre de Kuzco,
que era un fuerte guerrero que le hizo prometer cuidar a su hijo. Y al final del episodio es más que obvio que el impostor solo se aprovecha de la falta de una figura paterna en la vida de Kuzco, y nada más. Pero lo que es interesante es lo que hacen cuando Kuzco le dice que deben recuperar su tiempo de padre e hijo. El hombre le da biberón, o tetero, o como le digan en tu país, lo carga con un cargador para bebés y le enseña a montar la bicicleta. Y cuando el impostor se queja de que llevan mucho tiempo haciendo cosas de niños, Kuzco le dice que apenas han recuperado los primeros 3 años de su infancia. Esto se alinea con la película, pero parece indicar que su desaparición fue un tiempo muy corto después del nacimiento de Kuzco, probablemente muy pocos meses como mucho. Lo que nos deja a la madre de Kuzco, y un gran problema, porque a ella nunca se le menciona a lo largo de la película o la serie, por lo que tendremos que buscar nuestra información en otros lados. Como ya sabrás, el imperio que rige Kuzco es una versión disneyficada del imperio inca, y ya que no teníamos a dónde ir, se me ocurrió que a lo mejor encontraríamos algo interesante en la historia del imperio inca real. La versión más aceptada de la historia del imperio inca nos dice que fue regido por 14 emperadores, y tras un análisis más largo de lo esperado, el que más se parece a Kuzco fue Maita Capac. Los otros los descartamos simplemente por falta de información o porque tenían diferencias muy marcadas, pero aún así las similitudes entre Maita Capac y Kuzco no son tan profundas. Su padre muere cuando es pequeño y otra persona asume de regente mientras crece, pero se sabe que su padre Yoke Yupanqui murió en Inti Cancha, que era el templo más importante del imperio. Por otro lado, el inca que más se parece a la descripción que tenemos del padre de Kuzco es Pachacútec, guerrero, conquistador y viajero que expandió el imperio para llevarlo a su máximo esplendor y murió de causas naturales. Pero él llegó varias generaciones después, así que es evidente que la historia de Kuzco no fue inspirada en una historia real. Pero investigando esto notamos algo interesante, y es el rol de la esposa del emperador en la cultura inca. La Colla era la primera y única esposa principal del inca, y aunque era una sociedad polígama y los incas tenían derecho a tener varias concubinas, lo más normal era que los herederos fueran los hijos de la Colla. Ellas eran mujeres educadas y hacían parte de las vírgenes del sol, mujeres muy especiales que vivían aparte y eran escogidas para servir al dios sol, y tenían que atravesar todo un proceso de preparación. Pero la Colla era la más especial de ellas, porque era muy poderosa. Cuando el emperador estaba ausente, era trabajo de la Colla dirigir el imperio, lo que nos da nuestra primera pista clara. La madre de Kuzco desapareció antes que su padre. Esto es algo que ya habrás deducido si pusiste atención, porque si el emperador le pidió directamente a Isma que cuidara de Kuzco si él desaparecía, es porque su madre no estaba para cuidarlo, lo que significa que desapareció muy poco tiempo después de dar a luz a Kuzco, o incluso al momento de dar a luz a Kuzco. Algo extraño que notamos también es que el puesto de Isma no existía como tal en el imperio inca. Estaba el puesto de Willacomu, el sacerdote y consejero del emperador, pero no hay registro de que alguna mujer ocupara este cargo antes, y de por sí, estos sacerdotes solían intercambiar papeles y funciones con el emperador, aparte de ser familiares de él. Contaban con muchísimo más poder que el demostrado por Isma. Y sí, al ser una versión altamente disneyficada, algún cambio así era de esperarse, pero la implicación extraña que lleva todo esto es que es posible que Isma también fuese una de las vírgenes del sol, nada más ni nada menos que una de las esposas secundarias del emperador. Cualquiera de las dos opciones, sea Isma la única consejera imperial mujer en la historia, o sea una esposa secundaria del emperador, nos explica por qué Isma estaba tan indignada de que Kuzco quisiera despedirla. Y nos explica también por qué quería que era tan merecedora del trono. No era solo por su tiempo de trabajo, sino por su estatus social y su verdadero puesto dentro del imperio. Incluso creo que es posible que haya tenido ambos puestos, es decir, que haya sido una esposa secundaria del emperador y que al momento de su muerte haya quedado con el puesto de consejera para cumplir su promesa de cuidar a Kuzco y, claro, quedarse con el poder. Por eso es que hay tantas teorías de que Isma tuvo que ver directamente con la desaparición de los padres de Kuzco, y la más conocida es la subida al canal de Super Carlin Brothers, donde se plantea que Isma asesinó a la madre de Kuzco cuando él era un bebé, en un intento de quedarse con el poder sobre el reino, usando a Kuzco como marioneta conveniente mientras crecía. Es un concepto algo enredado, para ser honesto, y esto implicaría que de alguna forma ella sabía que el rey se perdería. Quién sabe, tal vez ella saboteó el viaje o algo así. Esta es una teoría llena de especulación y conjeturas, y aunque encaja con el resto de la película, más o menos, igualmente podríamos decir que la madre de Kuzco murió durante el parto, algo relativamente común para la época. Pero hay un último detalle que podríamos revisar si queremos darle algo más de credibilidad a esa extraña teoría. Cuando Kuzco se da cuenta que se convirtió en llama, corre a la selva y se encuentra con un insecto que habla.
a punto de ser el almuerzo de una horrible araña. Es un detalle que puede parecer insignificante a primera vista, pero sabemos que los únicos insectos que hablan en este mundo son los que han sido humanos antes, y que por obra de las pociones de Yzma se han convertido en animales, por lo que lo más lógico sería asumir que este insecto era otra víctima de Yzma, probablemente alguien que descubrió sus planes, o acabó en su laboratorio por alguna razón. Pero en contexto, es demasiado conveniente que solo tengamos un animal parlante además de Kuzco y que al mismo tiempo tengamos una madre desaparecida hace varios años. El mayor problema con esta idea es que los insectos viven bastante poco, pero este insecto en particular parece ser un escarabajo esplendor, o una libélula verde. Estos tipos de escarabajos viven hasta 30 años, y aunque se parece un montón con el que vemos en la película y la edad encaja demasiado bien, creo que es más probable que sea una libélula, porque esos escarabajos no los encontramos en Sudamérica. En el caso de las libélulas verdes, estas pueden llegar a vivir años, en especial si son mágicas como la que vemos en la película, y la gran mayoría de su vida la viven en estado larval, como ninfas, atrapadas en el agua porque no pueden volar. Esa sería la solución perfecta para deshacerse de alguien, por lo que sería extra trágico que después de años de vivir como libélula mágica, la madre de Kuzco encuentre a su hijo, justo a tiempo para ser devorada por una araña gigantesca. En conclusión, es claro que el pasado de Kuzco es trágicamente digno de una película clásica de Disney, con su padre desaparecido en un viaje al océano y su madre convertida en un insecto durante 18 años, o simplemente habiendo muerto durante el nacimiento de Kuzco, lo que nos explica, de una vez por todas, por qué nunca hicieron una precuela. Así que espero que este trágico video te haya gustado, dale like si fue así y suscríbete para más videos como este, y nos vemos en el próximo video. Adiós.